AGLOW, que es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como AGLOW Chile. AGLOW, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Nos es muy grato que usted esté con nosotros. Queremos que también se integre a esta conversación. Hemos venido hablando particularmente en este tiempo sobre la necesidad que la iglesia pueda crecer en esta expansión, plantación de iglesia, extensión, ya siempre pensando en el cumplimiento de la Gran Comisión. Con nosotros, nuestro coanfitrión, nuestro pastor Juan Pérez. El mismo, un gusto volver a encontrarnos con ustedes, compartir otra semana más. Es un placer estar esta tarde aquí o esta hora en la que usted nos esté viendo. Un gusto estar acá. También se encuentra con nosotros nuestra hermana Lavé. Le vamos a pedir que se nos presente. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Elisa Lavé, soy terapeuta ocupacional de profesión. Participo en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera hace muchos años y a cargo y trabajando con el Ministerio de Semejantes hace ya 10 años. Bien, nos es un grato saber que tenemos buenos compañeros para este diálogo en esta tarde. Queremos ahora invitarles a usted que usted pueda anotar los números de teléfonos que aparecen en su pantalla. Usted puede compartir también con nosotros sus experiencias, sus preguntas y también puede participar con nosotros en esta tarea de tratar temas que son referentes al ministerio y que pueden ayudarnos a entender mejor cómo realizar esta tarea. Volvamos a nuestro tema principal. Y quiero leer algo de las Escrituras, aquí en el libro de 2 de Corintios capítulo 8. Dice, ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Qué muy buena introducción. Quiero explicarle, sin la gracia de Dios, no es posible desarrollar esta tarea, sería solamente una organización humana. Pero aquí tiene que ir lo humano y lo divino juntos. Y para poder plantar iglesias necesitamos la gracia de Dios. Pastor Juan. Cierto, porque lo que hemos estado conversando es de qué manera fortalecemos el ministerio en la iglesia. De qué forma entendemos que no es solo reunir personas en una única comunidad de fe, sino que el crecimiento de la iglesia tiene que llevarnos a la multiplicación. En la vez anterior conversamos y terminamos pensando cuánto tiempo hace que solo estamos enfocados en que nuestro grupo crezca y no hemos pensado en que nuestro grupo tiene que multiplicarse. Y eso es lo que queremos ahora llevar adelante en la conversación y por eso también está Elisa con nosotros. Cuando pensamos en esta actividad de que la iglesia debe de extenderse, no tenemos que perder la mirada de que existe más de una comunidad, ¿ya? Y quizás aquí nuestra hermana nos puede ayudar a entender. Sí, porque ¿qué es la Fundación Semejante? Bueno, tú dijiste hace 10 años que estoy en Fundación y los que están acá viéndonos en la pantalla dicen, ¿qué es Semejantes? ¿Por qué ese nombre? Gracias por la oportunidad. En realidad yo creo que lo primero que tengo que dar es las gracias por abrir sus puertas y este espacio para poder conversar. Semejantes es un nombre que el Señor nos dio hace 10 años, que está basado en Génesis 1:26, cuando dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. En general, nosotros, los seres humanos, tendemos a distinguirnos, digamos, a una persona u otra, y nos cuesta como entender que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero gracias al Señor, esto se ha ido creando y avanzando, pensando en justamente alcanzar a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, sus familias. Debemos reconocer que las familias y las personas con discapacidad han participado en nuestras iglesias por muchos años, pero muchos de ellos solamente van a sentarse. La idea del ministerio es abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que también las personas con discapacidad escuchen del Evangelio, escuchen del mensaje de salvación. A veces tenemos que hacerlo adaptado, tenemos que esforzarnos un poco más, pero la idea es que las personas puedan conocer al Señor Jesús como su Salvador personal y podemos tener grandes sorpresas de personas que pensamos que
no entienden o que les va a costar cómo seguir el propósito de Dios, y vemos tremendas personas que pueden compartir mensajes maravillosos de su vida personal, también de la palabra, respecto de lo que Dios hace a través de ellos. Muy bien. Entendemos entonces de que atiende a personas con capacidades diferentes, ¿ya? Quiero plantear también de que tenemos otra realidad social. Tenemos una gran cantidad de personas migrantes de otras naciones y que por lo tanto ahora en esta extensión de la iglesia nos encontramos con una dificultad de tener que cambiar nuestra manera de pensar. Ya no podemos repetir bosquejos, vamos a tener que adaptarnos a las distintas realidades sociales y entre ellas personas sordas, personas también que tienen enfermedades terminales o personas que vienen con otras culturas. Por lo tanto, es un temazo lo que tenemos que hacer aquí, sentarnos y desmenuzarlo. Conversar con Elisa es abrir la mirada a un mundo que a veces está oculto en las iglesias. Por eso es un gusto, es un honor compartir con ella aquí, porque la Fundación Semejantes tiene una tarea tremenda, es una fantástica idea de Dios el poder conversar con las personas que uno puede decir discapacidad. ¿Cómo uno trata este tema léxico del hablar? ¿Cómo nos referimos a...? Discapacidad es un nombre que acuñó la Organización Mundial de la Salud hace ya más de 20 años. Y al principio se hablaba, ustedes seguramente deben recordar que se hablaba de minusvalía, de otro tipo de palabras que se enfocaban mucho en el déficit de las personas. Actualmente la mirada mundial de la salud mira a la persona desde su funcionalidad, desde lo que puede aportar. Entonces por eso se habla hoy día de discapacidad y es la palabra que debiéramos usar cuando queremos referirnos a una persona que tiene una deficiencia específica que le genera una restricción en la participación. Pero honestamente siempre motivamos a las personas que lo que deberíamos hacer siempre es preguntarle el nombre. Don José, don Pedro, señora Margarita, etc. Sí, queremos continuar esta conversación. Vamos a un bloque y volvemos en la siguiente oportunidad para profundizar este tema. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama? Quiero hacerle una recomendación. Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno. Le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Lovet Panadería. Lovet Panadería y Pastelería. Variedad en empanadas, variedad en pan, ricos dulces. Además, un excelente servicio. Síganos en sus redes sociales como Lovet Panadería y Pastelería. Ubicados en calle Ramón Cruz, 636, Local H, Villa Frey, Ñuñoa.
Muy bien, volvemos a estudios ministeriales. Una vez más, animándolo a que usted pueda participar con nosotros. Anote los teléfonos que aparecen en su pantalla y háganos su comentario, su explicación sobre el sistema. Si tiene dudas, escríbanos. Y también queremos hacerle una invitación. Todos los días lunes, durante el año 2025, a las 8 de la noche, tenemos un conversatorio ministerial y usted puede ser parte de él. Solo debe de hacernos llegar su deseo de hacerlo. Le enviaremos un link y puede participar de este conversatorio a través de Zoom en vivo, ¿verdad? Y será un placer poder compartir con ustedes temas referentes al ministerio. ¿Estos Sí. mismos temas? Estos temas y otros temas que son ¿Qué te propiamente parece? dados en nuestras tareas ministeriales. ¿Ya? Así que son todos bienvenidos. Pastor Juan. Cierto, hemos hablado de plantación de iglesia y estamos conversando en esta ocasión con nuestra hermana Elisa Lavé, que es quien está dirigiendo el Ministerio Semejantes. ¿Semejantes solo Chile? ¿Solo una iglesia? ¿Cómo es el mundo en el que Semejantes se mueve? Muchas gracias por esa pregunta, es muy buena. Semejante es un ministerio chileno, pero que funciona en convenio con Joni and Friends, que es una organización que tiene más de 50 años de trabajo en Estados Unidos. Y ellos a su vez trabajan con 50 países hoy día, en Europa del Este, en Asia, en África, América Latina, que gracias a Dios ha sido el que más ha crecido, y, y también iglesias en Estados Unidos. La idea de este ministerio es que expandir la mirada del reino hacia aquellos que no han sido alcanzados. Debe ser difícil pensar en un mundo ciego para nosotros, entendiendo de que las personas que no están en el mundo auditivo no son capaces de diferenciar a veces más que los gestos o lo que ellos observan en cuanto a nuestros movimientos. Entonces no entienden de la misma manera y por lo tanto nos hace un poquitito un llamado de atención a la iglesia de que a veces no estamos capacitados para atender a este tipo de personas en nuestras congregaciones. Eso. Es verdad. Yo creo que Dios en su misericordia ha ido abriendo la mente nuestra y también nuestras posibilidades de darnos cuenta de que hay personas que hoy día uno les habla del Evangelio y no quieren saber de Dios, ¿no es cierto? Pero hay muchos otros que sí quieren saber. Y esos otros que quieren saber generalmente son las personas que no se les ha hablado, que tienen interés de escuchar de Dios, pero sobre todo también tienen interés de participar en la comunidad y de sentirse valorados. Es una oportunidad, la verdad. Cuando uno quiere plantar una iglesia o hacer un crecimiento del Evangelio en otras vidas, porque evidentemente lo que queremos es ganar personas para Cristo. Amén. ¿Ya? A estas personas hay que incluirlas. ¿Ya? ¿Cuál sería la herramienta que se pudiera ofrecer a una iglesia para ayudar a entender y capacitarlas en esta tarea? También es una muy buena pregunta. A través del Ministerio de Joni and Friends hemos estado trabajando todos estos años con un estudio que se llama Más allá del sufrimiento. En ese estudio las personas logran entender un poco la mirada, no solamente de las situaciones de discapacidad, sino que además preparamos a las iglesias, a los equipos, para atender a una persona que tenga una deficiencia auditiva o visual o tiene restricciones en la movilidad. Entonces podemos capacitar a la gente para que pueda, a los hermanos que participan en la iglesia, para que puedan atender. La verdad es que no es muy difícil cuando hay buen corazón. Lo que necesitamos es una disposición. Pastor Juan, ¿no cree que a veces tenemos dificultad en nuestros templos que no están preparados para atender, por ejemplo, personas en silla de ruedas? No todas las iglesias tienen baño para atender a la gente en discapacidad. Es decir, encontramos que entonces, en alguna forma, como iglesia, no atendemos esta causa. A veces los ingresos en las puertas de entrada a un templo son muy lindos, pero a medida que van pasando los años, las escaleras se transforman en toda una pista de obstáculos. ¿Es importante realmente el tema desde el ingreso o es solo un requisito legal? Siempre hay que pensar que cuando yo voy a un lugar, me siento acogida o no me siento acogida. Entonces, si tengo una silla de rueda y no hay una rampa, significa que alguien tiene que subirme y bajarme, y eso ya me genera una molestia. O si veo, no sé, una persona que está hablando en lengua de señas, maravilloso, porque sé que voy a poder entender lo que se está hablando. Entonces, hay muchas maneras de decir bienvenido. Y una forma es tener baños accesibles, rampas,
Y gracias a Dios hoy día, además la sociedad, no sé si ustedes lo han considerado, pero la sociedad chilena ha ido cambiando tan profundamente su mirada que hoy día tenemos leyes de inclusión laboral, leyes de no discriminación, etcétera, donde se piensa que tenemos que tener espacios habilitados para que todos podamos participar. Entonces, como la iglesia es un lugar público, ¿verdad? De acceso público, estas consideraciones debieran de ser incluidas en nuestro pensamiento eclesiológico. Porque si vamos a traer gente, no podemos pensar en algunos y en otros no, porque Dios no hace acepción de personas. Así que tenemos que invitarlos a todos y eso nos pone en un aprieto. Tenemos que modificarnos para poder atender a aquellos que Dios envía. Sí, porque no tenemos que esperar que ellos se adapten a nosotros. Es complicado. ¿Cómo hacemos con las sillas de ruedas? Ese es un tema, ¿no? En la iglesia, ¿cómo ubicarnos en los espacios si la iglesia tienen bancas, por ejemplo? ¿Qué experiencia tienen ustedes con eso? Hemos visto varias propuestas en algunos lugares donde colocan espacios especiales para que las personas con la silla de ruedas se puedan colocar un poco más cerca del púlpito, etcétera, o incluso accesibilidad al púlpito. Pero también yo creo que la invitación es a mirar un poco más amplio. O sea, podemos hacer iglesia en el verano, por ejemplo, en las plazas, buscar espacios donde las personas sí puedan participar. Entonces, creo que tenemos una oportunidad. Yo creo que ese es el punto. Tenemos una oportunidad para que todas las personas puedan escuchar del Señor. Cuando hablamos de lengua en señas, lo cual yo pienso que se ha despertado en el último tiempo una manera de ver en las congregaciones la necesidad de preparar personas que puedan traducir para este bloque de personas. Ahora, no en todas las iglesias hay sordos, ¿ya? Pero hay sordos en las iglesias, o sea, tienen oídos pero no escuchan. Deberíamos de pensar, Dios, estamos hablando de muchas razones. Nota humorística. ¿No? Así es, pues. ¿Qué opinas? Es que tal vez las iglesias tienen el conflicto de pensar que la cantidad genera la necesidad. O sea, si no hay muchas personas que tengan problemas de audición, tal vez no necesitamos encargarnos del problema. No sé. ¿Qué tanta es la proporción de situaciones de discapacidad en Chile? Hablando estadísticamente del país, la población. Aún no he revisado el último censo, pero hasta el censo anterior teníamos un 16.7% de personas. Yo siempre hago acento a lo siguiente, sí. Es verdad que tenemos casi 17% de personas en situación de discapacidad en Chile, principalmente motoras, ese es el grupo más grande, pero después vienen todas las deficiencias intelectuales, sensoriales y psíquicas. Sin embargo, cuando tenemos una situación de discapacidad severa, quiere decir que una persona necesita de alguien más para hacer sus actividades de la vida diaria, esa persona normalmente tiene un cuidador, que generalmente es la mamá, o el papá, o la hermana. Entonces, tenemos una población que está asociada directamente a la persona que vive discapacidad. Entonces ya no estamos hablando de un 17%, estamos hablando de un porcentaje mayor de personas que están vinculadas porque necesitan cuidar de su adulto mayor o su persona que vive discapacidad. Eso nos hace pensar. Por eso Dios le dijo a Pablo, no tengas temor, sigue predicando, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y quiero decir que a lo mejor nosotros no sabemos de dónde están ubicadas estas personas, pero hemos visto en algunas localidades cuando hemos ido a predicar que existen y hay personas que traducen, y yo quiero decirles que es una necesidad. Si no tenemos las personas para traducir, tampoco va a haber la necesidad de que ellos vengan, porque no se sienten acogidos. Entonces, la pregunta es, ¿será que la iglesia tiene que prepararse en esto? Forzadamente, intencionalmente, ¿tenemos que preparar una persona que traduzca? Por supuesto que sí. Lo hermoso de esto es que hay muchas personas que están disponibles. Entonces, en el fondo, tenemos que seguir avanzando en eso, de dar las oportunidades para que las personas se preparen. Y como usted bien dice, pastor, no es que esperemos que vengan. Nosotros tenemos que ir. El mandato en Lucas 14 es, anda a las plazas y a las calles. ¿Y qué hay que hacer? Forzarlos a entrar. Cuando esa palabra, tal vez el pastor nos puede explicar mejor, es una palabra muy interesante porque se fuerza a entrar, o sea, los tengo que amarrar y traer. Yo creo que el punto es esfuérzate, dale tu mejor empeño para que esa persona pueda venir al banquete, a la cena del reino.
Sí, pienso que tal vez la dificultad de ellos refleja la dificultad nuestra, porque a veces no sabemos cómo comunicarnos. Es verdad. ¿Ah? ¿Te ha pasado en tu Sí, experiencia? porque uno tiene la tendencia a pensar que somos inclusivos. Sí, y que la inclusión es parte de nuestra vida y que sí lo alcanzamos, pero cuando llegamos al momento práctico, los hechos nos complican. Es complicado para la iglesia las situaciones de entender la discapacidad como algo como lo normal de la existencia, si es parte de la vida. Las personas con distintas situaciones que tienen que enfrentar. La iglesia no lo está haciendo. Me gustaría pensar en una iglesia multiforme, ¿ah? Porque cuando estemos en la presencia de Dios, ahí habrá todas las naciones, todas las lenguas, pero cuando nosotros hablamos de la realidad de hoy, en nuestras iglesias a veces no tenemos, aunque tenemos ahora una gran cantidad de una población latinoamericana unida, ¿ya? No tenemos conciencia de las otras inclusiones que debe de haber. ¿Ya? Entonces a lo mejor debiéramos de visibilizar más esto, hablarlo más. ¿Qué pasos haríamos para mostrarlo al mundo? ¿Eh? Bueno, creo que eso es algo que tenemos que pedirle al Señor sabiduría, en cómo mostrarlo de una manera que genere dignidad en las personas. Creo que una de las cosas más bonitas que nos ha pasado es que hemos encontrado pastores, pastoras, hijos de familias pastorales o de líderes de iglesia que son muy comprometidos, que viven en una situación de discapacidad y han estado permanentemente en nuestras iglesias y muchas veces no les hemos dado el énfasis de lo importante que es que todas las personas puedan participar. Entonces, me recuerdo, por ejemplo, del caso de un pastor en Colombia, de la Alianza, que él tuvo un accidente y quedó cuadripléjico. Él tenía una parálisis desde su cuello hacia abajo, pero él seguía liderando su iglesia. Y le daba un tremendo énfasis a que vayan, busquemos a las personas. Y la iglesia se empezó a llenar de personas que tenían necesidades en la parte motora. Entonces, yo siempre creo que Dios nos está mostrando esto porque es una necesidad y está en su corazón. Sí, mi esposa, con quien, ¿se acuerdan? Compartimos algunos programas atrás, el tema de la educación cristiana, el tema del culto. Estuvimos una vez compartiendo con semejante el tema de las sillas de ruedas, que después es algo que podemos conversar con Elisa, pero Nori me decía, desde que estamos con el tema de las sillas de ruedas, cada vez veo más gente en silla de ruedas, que antes no los veía. Antes no se veían. Es como que ahora, cada vez que veo a alguien con silla de ruedas, me acerco a hablarle, a preguntar cómo está esa silla, cómo está la persona, porque esa visibilización la da la sensibilidad. Mientras uno se niega a ver la realidad, uno no lo ve. Pero cuando tú te sensibilizas y te permites a ti mismo ver lo complejo de la ciudad en la que estás, vas a empezar a ver otras realidades. Quisiera pensar que en la plantación de iglesia, no solo hablar de la capacitación de cómo mirar esto en forma integral. Por un lado, la evangelización de traer gente a Cristo. Por el otro lado, entender la realidad contextual donde la persona vive. Y por el otro lado, la capacitación de atender personas en este tipo de deficiencias sociales, físicas, culturales, en fin, que también son parte de la mirada del Señor. Porque el Señor está mirando y quiere reconciliar a todo el mundo por medio del Hijo al Padre. Entonces, es la mirada del pastor o del líder que es la mentalidad la que tiene que cambiar. Debemos dejar de pensar en forma seccionada, como solamente somos aliancistas. Acuérdense que yo soy pentecostal. Nadie es perfecto, ¿no? Por eso tiene yo paciencia con todo. Esto es por paciencia, paciencia. Pero quiero contarles un poco de esto, de que en realidad la mirada pastoral y la mirada del liderazgo debe de cambiar, porque si nosotros no cambiamos, no incluimos más gente, ¿ya? Entonces eso me lleva a pensar de que la plantación de iglesia debe de ser intencional, pero debe haber una capacitación primero de sensibilizar temas, mostrar realidades y luego enviar. Es como en el seminario. Si no estás egresado, no debes de ingresar a la labor ministerial, y esto en realidad hay que pensarlo. No debiéramos de participar si no tenemos una previa capacitación o enseñanza para que alguien nos conduzca. Entonces quiero decirle, existen otras formas de discapacidad, no solamente las que vemos físicamente. Ya la falta de educación es una discapacidad, ya la falta de voluntad es una
discapacidad. Hay otras maneras de ver las obstrucciones o las objeciones que ponemos para realizar la tarea. Así que yo quisiera hablarle de que necesitamos ser más semejantes al otro. ¿Ah? Sí, porque es probable, pastor, que un pastor o una pastora que nos está acompañando en esta ocasión, tal vez usted empezó la tarea, empezaste la obra y el Señor te llamó porque es un llamado. Y a lo mejor no pudiste tener una formación teórica y escucha aquí que hablamos del seminario, a veces uno toma palabras en esos idiomas raros que hay en la Biblia, uno dice, pero tú estás haciendo la tarea y te respetamos, te animamos y te admiramos en eso. La intención de esta mesa de conversación es solamente decirte, mira, podemos ayudar en algunas áreas de las que quizás tú te das cuenta que tienes falencias. Y una de esas es esta plantación de iglesias voluntarias que ha sido una tónica en América Latina. Sudamérica se ha llenado de iglesias hechas en función del esfuerzo de hermanos y hermanas que sacrificialmente abrieron su hogar y plantaron una iglesia. Pero a medida que vamos complejizando la vida social nos damos cuenta que hay algunas otras herramientas que necesitamos para la consolidación de esa iglesia y la plantación de las iglesias nuevas. Y eso es lo que estamos hablando también de la formación previa. Bueno, continuamos en el siguiente bloque. Les invitamos a escuchar ahora un cántico. Queremos extender un cálido saludo a la congregación en su presencia de la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo 9297 Pudahuel, Santiago de Chile. Iglesia en su presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo. Más que una experiencia, Sí, todo eso. es vivir y más. No hay excusas. Sí. Seguir tus pisadas me permite estar entre tus amigos. Quiero caminar siempre de tu mano y nunca mirar atrás. Quiero estar pegado a ti como el pámpano, porque lejos de ti mi alma se seca, mi espíritu muere. Quiero estar pegado a ti como el pámpano, porque lejos de ti mi alma se seca, mi espíritu muere. Gracias por todo lo que haces, te doy gracias por regalarme el vivir. Te agradezco, hoy te entrego mi gratitud. Gracias por lo que hoy soy y por lo que seré, por lo que harás. Gracias por la eternidad que me regalas, Señor, sin merecerlo. Muchas gracias. Gracias por la vida y por mi familia. Gracias. Gracias.
Gracias por las fuerzas y por mis amigos. Gracias, gracias, gracias por la vida y por mi familia. Gracias, gracias, gracias por las fuerzas y por mis amigos. Gracias, muchas gracias, Señor. Muy bien, una vez más aquí en Estudios Ministeriales, siempre en compañía de grandes personas tratando temas que son de edificación para la iglesia. Usted puede acercarse a nosotros en cualquiera de las redes, viéndonos también en canal 15.1, como también a través de Facebook, YouTube, Spotify, en fin. Usted puede acercarse y mirarnos de distintas formas. Le invitamos a hacer sus comentarios. Pastor Juan. Sí, Antola, agradecemos el tiempo que Elisa nos está brindando para compartir y esperamos que podamos tener alguna otra ocasión más para charlar, porque el tema de la discapacidad se hace muy patente en Chile y en la plantación de las iglesias yo creo que hay que tener ciertos cuidados especiales, porque ya no es posible pensar solo en la plantación voluntaria de iglesia. Ahora hay que planificar y pensar porque estamos viendo que nuestra sociedad se complejiza, no solo la migración, sino la realidad de la discapacidad. ¿En qué forma ustedes se relacionan con las iglesias locales? Cuando se les invita, tal vez como en esta, y a partir de aquí, tal vez alguien que los vea y diga, me gustaría compartir con semejantes, escucharlos. Bueno, estamos abiertos a todas nuestras congregaciones cristianas. La verdad es que estamos trabajando hoy día acá en Chile con Iglesia Cuadrangular, Iglesia Alianza, un poco Asambleas de Dios que estamos empezando, pero nos vinculamos en el fondo en la conversación, en los operativos que hacemos de entrega de sillas de ruedas, en los retiros familiares. Invitamos personas de distintas congregaciones y personas también que nos participan en la iglesia, porque ese es nuestro público objetivo, para que ellos conozcan del Señor. Entonces tenemos distintas formas de vincularnos con nuestras congregaciones. ¿Qué es eso de la silla de ruedas? ¿Cómo? Bueno, una de las cosas hermosas que el Señor ha permitido a través de este ministerio es que a través del convenio que tenemos con Johnny & Friends, ellos anualmente nos facilitan, nos donan 1 o 2 containers. En este minuto estamos en 2, porque la verdad es que la logística es tremenda. En estos containers vienen alrededor de 200 sillas de ruedas, entre ellas algunas estándar, otras neurológicas y varias otras ayudas técnicas. Y hacemos operativos de entrega gratuita de sillas de rueda en el lugar donde el Señor nos muestra. Hemos hecho un par de veces acá en Santiago, Temuco, Osorno. Y con la ayuda del Señor queremos llegar a Iquique, queremos llegar a Concepción. Ojalá el Señor nos permita llegar a Punta Arenas. Pero toda esta organización tiene que tener voluntarios capacitados, que hablen del Señor, que no juzguen, porque a veces las situaciones también son complejas. Y cuando oramos, importante decirle al Señor, presentar a la persona al Señor para que ella conozca al Señor Jesús como su Salvador personal. Sería muy interesante entonces que hay consejos pastorales, ¿no? Sí, que hubieran consejos eso. pastorales, interesarse en este tema de la plantación de iglesia en función también de la discapacidad y compartir estos recursos que el pueblo de Dios tiene. Nosotros pensamos que la iglesia o pensamos que los evangélicos estamos solos en este espacio y que no tenemos otras ayudas, y descubrimos que hay una serie de ministerios de apoyo a las iglesias que están surgiendo en nuestro país y que son herramientas que Dios nos provee. Sí, venía a mi mente, la labor que hacen es agradable escucharlo. Y también me acordaba de otro movimiento, que también ellos ayudan en la plantación de iglesias, ¿ya? Y tenemos un programa, y yo creo que esto también a veces la gente lo desconoce, pero hay programas de plantación de iglesias. Tal vez en una forma muy rápida, sin entrar en los detalles, mostrar de que
el obrero, es importante seleccionar quién es el obrero que va a hacer la tarea. Hay que saber seleccionarlo y también identificar el lugar. Así que hay 3 preguntas a responder. ¿Quién lo hace? ¿Ya? ¿Cómo lo hace? ¿Y cuándo lo hace? Cuando usted responde a esas 3 preguntas, sabe a dónde dirigirse y sabe qué persona usar. ¿Ya? Y la segunda cosa que quiero decirle es que el programa está establecido por etapas. Entonces uno dice, bueno, en la etapa 1 es que ese obrero es enviado y cuando tiene de 1 a 10 personas se le considera que está en la fase 1. Y en la fase 1 hay varias descripciones de lo que tiene que hacer. Cuando pasa de 10 a 20 miembros, no 20 congregados, sino 20 miembros, entonces esa persona pasa a fase 2 y como tal tiene exigencias académicas, ese hombre, esa persona que está, o ese matrimonio, tiene que capacitarse formalmente en el seminario, tiene también que tomar un programa adecuado sobre administración de la iglesia, tiene también una supervisión que está sobre él ayudándole en la formación, ¿ya? Y tiene que aprender a rendir cuentas. Así que cuando comienza a crecer tiene que empezar desde el comienzo a rendir cuenta. Mensualmente tiene que informar lo que hace. Y cuando pasa a fase 3, ya, es decir, que llega a más de 30 miembros formales, ya la iglesia tiene que ser autofinanciable en ese contexto y por lo tanto tiene que aprender otras áreas de la iglesia. Bueno, no voy a detallarle eso, pero lo que quiero decirle es que en la medida que usted va avanzando, también las exigencias van creciendo. Y también entonces usted también va siendo cada vez más responsable, pero en la fase 3 usted tiene que empezar a formar equipo de trabajo. No puede seguir solo. En la fase 1 quizás es usted, ya en la fase 2 es con compañía de, pero en la fase 3 usted tiene que tener equipo de trabajo con usted. O sea, usted tiene que crecer administrativamente y tiene que crecer delante de Dios con fidelidad y honestidad y idoneidad en el tema, pero también tiene que crecer en las relaciones humanas, ¿ya? Es necesario. Entonces, plantar iglesia no es como ir a un... Sembrar por otro. Sí, no puede ser así. Es más complejo. complicado. Va complejizándose a la medida que avanza. Pero yo quiero decirle que es la voluntad de Dios. Debemos de extender el reino de Dios a todas las naciones y debemos de predicarle a toda criatura. El problema es que debemos de aprender a entender el planteamiento de Dios y entender que nuestra obediencia, ¿verdad?, nos hace crecer en la gracia con el Señor. Pastor Juan. Porque en la medida que vamos desarrollando nuestra tarea y vamos necesitando nuevas herramientas, aunque usted nunca haya estudiado teología o Biblia en forma formal, también queremos compartir con usted lo que hemos dicho muchas veces. Aquí estamos como parte del Seminario Teológico de la Alianza y ahí en nuestro seminario siempre tenemos apertura para que podamos recibir formación, especialmente en esto de la formación de líderes, obreros. Tenemos unos programas cortos de 1 año, programas cortos de 2 años de estudio, en lo que usted puede en forma online, directamente desde su casa, en cualquier lugar de Chile. Tenemos estudiantes desde Arica hasta Punta Arenas. Esta es una opción que usted puede también buscar para encontrar formación. También tiene que saber que estudios ministeriales también está abriendo espacios para que usted pueda tener un certificado o un diploma o un bachillerato en estudios ministeriales que le va a capacitar, y tenemos en forma transversal, estoy hablando porque no tiene una camiseta puesta, esto es para el pueblo de Dios y por lo tanto hay hermanos de distintas instituciones debidamente tratados donde hay ética cristiana para no atropellar situaciones que son locales, pero hay cosas que sí son fundamentales. Aprender de administración nos ayuda a todos. Aprender a revisar las posiciones doctrinales nos ayuda también a dirigir y a aceptar en qué creemos, a fundamentarlo. Pero también tenemos gente que nos colabora, como la asociación que nuestra hermana representa y otras que también estamos presentando en el camino. ¿Por qué? Porque el ministerio no se puede hacer solo. Reconocemos que para trabajar necesitamos de los demás, ¿ya? Y también entendemos que el propósito del Señor no fue, si Jesús lo hubiera podido hacer solo, lo hubiera hecho solo. Sin embargo, Jesús se le ocurrió también traer a 12 personas para que a través de ellos la obra continuara. Si ellos no hubieran aprendido y lo hubieran hecho, no estarían las iglesias de hoy vigentes, ni muchos de nosotros estarían en la gracia del Señor. Pero fue por causa de la obediencia, la sujeción y el aprendizaje de la gran comisión que nos ha llevado a extender el reino. Semejante es una oportunidad más de extender el reino. Así es. Creemos que es el tiempo de Dios
para las personas que viven discapacidad. Hay una palabra profética, dice que Él no va a venir hasta que sea predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y por muchos años siempre pensé que eso se refería a la tierra. Y después pensando, la verdad es que tiene más relación con aquellas personas que nunca han sido alcanzadas. Y aquí estamos hablando de muchas situaciones de vida, entre ellas discapacidad, pero como el pastor mencionaba, las personas migrantes, personas que han vivido situaciones extremas en la vida, en guerra, etc. Entonces, esta es una oportunidad y lo que queremos es que la gente se capacite. Muchas veces las familias se quejan o dejan de ir a la iglesia, por ejemplo, porque su niño que tiene un trastorno de espectro autista está haciendo un poquito más de ruido. Entonces, ¿cómo nos preparamos para atender esta tremenda población que cada día está creciendo y que necesita que nos preparemos con la mejor voluntad para atenderlos? Sí, Una pregunta, mi hermana. Eso es cierto. Disculpa. ¿No será que también, como no está la capacitación en las iglesias locales, la tendencia de la gente es orar por sanidad de esas personas? Y a lo mejor no es lo que necesitan, a veces eso más bien produce rechazo. ¿Ya? Lo digo porque hemos tenido experiencia con personas que han tenido deficiencias o problemas y los hermanos vienen, cuento el caso de un pastor que tuvo un problema cardíaco muy fuerte y que la mitad del corazón quedó inutilizado. Y entonces le pidieron que se saliera de todo tipo de actividad porque cualquier forma de emocional podía traerlo y él era un pastor, era un supervisor en la obra. Pero la gente venía a la casa de él y todos oraban por sanidad, y Dios te va a sanar, y Dios te va a sanar. Era el sentir humano, pero él sabía claramente de que Dios lo tenía así para que no se involucrara. Entonces él decía, a mí me gustaría de que la gente no tenga falsas expectativas, ¿ya? Pero a veces no lo entendemos. ¿Será esa una realidad con estas personas? Sí, yo no quisiera dar explicaciones teológicas porque no puede. podía darlo, pero sí como comentarles que en la Biblia podemos ver ejemplos clarísimos de cómo Dios usa a las personas que viven discapacidad tal como son. Moisés tenía dificultades en el habla y tuvo que tener una persona que le ayudara, pero él pudo desarrollar su ministerio. Mefiboset, el Señor lo fue a buscar ahí al lugar más terrible que podía vivir una persona y lo trajo y lo sentó a su mesa y ahí servía, era parte del reino. También el que más me gusta es Pablo. Pablo dice la palabra que le pidió a Dios que les quitara este aguijón 3 veces. No sabemos si es un aguijón físico, muchos piensan que era el tema de su vista, pero él servía y de hecho él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces uno dice, ¿será que yo tengo que pedir que siempre el Señor me sane o tengo que aceptar lo que el Señor quiere que es mejor para mí? Los caminos de Dios son distintos a los nuestros y a veces necesitamos tener algo en nuestra vida que nos mantenga humildes. Y las personas que viven discapacidad no siempre eligen su discapacidad y si la iglesia, la sociedad, le ayuda a tener una mejor vida, obviamente esto no es una situación que le restrinja su participación, sino que al contrario, a través de eso puede servir. Y aquí, por ejemplo, me acuerdo de Nick Vujicic, que no sé si ustedes se acuerdan de él. Él es hijo de un matrimonio cristiano, líderes, plantadores de iglesia. Y este joven, cuando su madre y su padre lo concibieron, no tenían antecedentes de ninguna situación de discapacidad. Y cuando nace este niño, ellos quedaron muy sorprendidos y bueno, Señor, ¿qué pasó? ¿Es un castigo? ¿Qué hicimos? Y bueno, con todos los años de vida, Nick a los 14 y 15 años escuchó la historia, 1000 veces la había escuchado, pero ese día la escuchó, que es la historia del joven ciego, cuando le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor le dijo, ni A ni B, sí. Ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. Entonces, si nosotros entendemos que lo que vivimos, discapacidad, es para la gloria de Dios, la pregunta es, Señor, ¿cómo puede esto servir para que tú seas glorificado? Hoy día Nick Vujicic le habla a más personas en el mundo que tal vez todos nosotros juntos. Muchas personas han escuchado del Evangelio, muchas personas han recibido una palabra de esperanza. La gloria de Dios ha sido manifiesta. Entonces, ¿cuántos Nick Vujicic necesitamos hoy día? Muchos. La gente está sin esperanza. Ustedes saben que aquí en Chile tenemos una crisis de fe terrible. La gente ya no quiere creer, porque muchas veces lo que mostramos es algo que no es verdad. El Señor a veces nos sana. Sí, yo creo en un Dios sanador, pero a veces el Señor dice, no, bástate mi gracia.
Sí, porque a veces pensamos que la sanidad es solo la ausencia de la enfermedad física, pero la sanidad es un tema mucho más integral, porque la sanidad divina es la presencia de Cristo en nosotros. De qué manera Jesucristo vive en mí, a través de mi realidad, en mi existencia, y eso incluye muchas veces las discapacidades que tenemos y con las cuales desarrollamos la tarea igual. Sí, pensaba en la sanidad interior mientras ustedes hablaban, en la plantación de iglesias. ¿Cuánta necesidad tenemos de que nuestros líderes o nosotros mismos tengamos mentes sanas, un corazón sano? Y también, o sea, no solo una ortopraxis del correcto hacer de las cosas, ¿ya? No, sino tal vez ortopatía, es decir, tenemos que tener una correcta manera de sentir y de vivir la experiencia, porque a veces tenemos malos pensamientos y tenemos malas formaciones y estas se proyectan con nosotros cuando nosotros evangelizamos. Entonces, en vez de reflejar a Cristo y la palabra del Señor, reflejamos nuestros temores o quizás nuestra mala formación o experiencia, y es como cuando uno escucha agresivamente. Está la persona contando su problema y en vez de entender que estamos atendiendo a esa persona, yo me identifico y empiezo a hablar del problema en mi experiencia. Y entonces yo lo agredo. ¿Por qué agredo? Porque dejo a un lado el sentimiento de ellos por hacer valer mi experiencia. Y entonces esta escucha agresiva no es correcta en el crecimiento. Y yo diría, por eso tenemos que revisar el crecimiento de la iglesia y sobre todo en la plantación. Porque si tú tienes malos hábitos, reproduces malos hábitos. ¿Qué opinas, Exacto. Juancito? Porque Pero no tú, no estoy hablando de la yo experiencia. mis propios malos hábitos me los llevo conmigo. O sea, no se ganamos, empezamos a conversar de eso. El tema es que cuando voy a plantar una iglesia, voy a plantar lo que tengo. Sí. Y voy a transmitir aquello que es el modelo. Y ese es un tema a considerar. Si vamos a plantar una iglesia, tenemos que pensar que estamos plantando una nueva iglesia en un nuevo lugar y no necesariamente tenemos que transferirle a ese nuevo lugar las costumbres, la cultura propia de esta comunidad, porque estamos hablando de una nueva institución, una nueva situación. Y quizá ahí es donde tenemos que ver nuestras discapacidades. O, por otro lado, de qué forma vamos a ser tan inclusivos en el nuevo espacio, empezando de cero. Pensaba en este desarrollo con la venida del Espíritu Santo en Jerusalén, donde se derrama y cuando sale la gracia del Señor, no fue contenida en esas 120 personas que estaban en el aposento, sino que se extendió hacia afuera. Se llegaron a 3.000 personas, pero eso no se quedó ahí en las 3.000 personas, se extendió después a toda la fértil media luna, y cuando uno comienza a mirar Cirene y más allá de Cirene, ya extraordinariamente la visión geográfica de la expansión es algo que no podemos perder en la plantación de iglesia. ¿Qué estoy esperando? ¿Tener un grupo o que esto se reproduzca y que sea infinito su crecimiento? Un llamado de atención para desear más en el Señor. Quiero agradecerles y a invitarles para que me acompañen la siguiente semana en este hermoso diálogo que sin duda no tiene fin, pero tenemos la oportunidad de acercarnos como para ayudarle a usted que nos está mirando, de despertar un poco la inquietud, de ver que hay más formas de mirar las cosas, de saber también que tu experiencia es tan importante como la experiencia de tu hermano y la de otros, y que en estos diálogos podemos enriquecernos. ¿Ya? No tenemos que pensar que una experiencia es rectora. O sea, ninguna experiencia personal debe estar sobre las demás. Lo que pasa es que Dios trata distinto con cada uno y en esta multiforme gracia de Dios, Él quiere reconciliarnos a todos, transformarnos a todos y quiere lograr su meta. No es solo cambiarte a ti, es alcanzar al otro, al próximo. ¿Ya? Dios quiere extender su reino en este mundo. Hermana, así, palabras de despedida. Bueno, agradecida de la oportunidad de poder compartir de este ministerio. Estamos tremendamente sorprendidos de lo que Dios está haciendo y la invitación es a todos aquellos que tengan en su corazón el deseo de aportar en oración, como voluntario, son bienvenidos. Tenemos una página web que es la www.semejantes.cl donde hay bastante información para poder comunicarse con nosotros y muy agradecido también de ustedes. ¿Pueden repetir la página, por favor? Muy rápido. Sí. www.semejantes.cl.
Esa es nuestra. http/. Ok. Entonces, escribiendo a semejantes.cl, usted va a poder tener un contacto directo con nuestra hermana y esta organización Semejante e interiorizarse más en esta causa que puede ayudarnos en este proceso de evangelización. También puede acercarse con nuestro pastor Juan, ¿ya? A través de él puede tener acceso tal vez a una malla curricular que sirva en la dirección que usted necesita, o bien participar de estudios ministeriales, herramientas al servicio suyo, ¿ya? El Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.